Neolengua, el sutil secuestro del libre albedrío. Hace 2000 años el apóstol Pablo advirtió sobre los peligros de la neolengua y lo que representaba para el libre albedrío. ¿Por qué es importante entender este asunto? Presta atención a lo que sigue y lo verás. La Biblia es el fundamento del sabio. Dios dejó a la humanidad un tesoro de valor incalculable, la Biblia. En ella nos enseña qué nos da la vida y qué nos destruye. El sabio aplica sus enseñanzas, el necio las ignora y recibe el daño. En Génesis 3 leemos cómo Satanás manipuló el lenguaje para inducir al ser humano a desobedecer a Dios, ofreciéndole ser como Dios. Cuando Dios preguntó al hombre y a la mujer individualmente por lo que habían hecho, estos intentaron esquivar su responsabilidad, pero Dios no aceptó las excusas y dejó claro que cada uno es responsable de lo que decide hacer y que toda acción tiene sus consecuencias. A seguir, cada uno recibió un castigo acorde con su rol en el contexto humano. El hombre sufriría para alimentar a su familia y la mujer lo haría a la hora del parto y en cuanto a su rol en el matrimonio. En Deuteronomio 28-30 también vemos cómo nuestras elecciones traen consecuencias. Partiendo pues del principio de que todos somos responsables por buscar la verdad para tomar decisiones, sabiendo que nuestro libre albedrío nos trae responsabilidad y que lo que elegimos afecta nuestra vida, consideremos la neolengua. Hablemos primero de Babilonia, la brujería y la neolengua. La brujería se basa en el engaño y la manipulación porque busca inducir a otros a actuar contra su voluntad o en ignorancia de la verdad. Por eso la brujería y la mentira son las dos caras de una misma moneda. Ambas buscan dominar. En este canal tenemos 4 vídeos que lo explican. Te recomendamos que los veas. La confusión es la marca de Babilonia, símbolo de todo sistema espiritual y humano que se opone a Dios. La antigua Babilonia de Génesis 11 reflejaba el deseo del hombre de llegar a ser semejante al Altísimo. Esa misma ambición sustenta hoy la Babilonia moderna, visible en especial en los ámbitos político, religioso y financiero. En esos 3 frentes reina el mismo principio, alcanzar dominio a cualquier precio, incluso sobre la vida y la verdad. Solamente con base en el engaño, Babilonia puede sostener su poder e influencia. Según se acerca el arrebatamiento de la Iglesia y con él el surgimiento del gobierno mundial del inicuo, el engaño aumenta. En ese contexto, la neolengua se convierte en una herramienta clave. Redefine las palabras para distorsionar el pensamiento y someter la voluntad humana, secuestrando así el libre albedrío. El escritor George Orwell, en su novela 1984, describió un régimen totalitario que limitaba el vocabulario para impedir el pensamiento libre. Su idea de que, cuando se cambian las palabras, se cambia la realidad, no era solo una observación literaria, sino que ponía en evidencia una realidad diabólica. El control del lenguaje prepara el terreno para el control del alma. Eso es exactamente lo que hace hoy la neolengua. Tergiversa el significado de las palabras para alinear la mente colectiva con la narrativa del sistema global. Reduciendo el vocabulario, se reduce la capacidad de razonar, discernir y cuestionar. Y una mente incapaz de pensar críticamente se convierte en un alma vulnerable al engaño. Es esencial comprender ese mecanismo, porque aceptar una realidad distorsionada será lo que lleve a muchos a recibir la marca de la bestia descrita en Apocalipsis 13. Por eso, cada persona debe estar alerta. Cambiar el lenguaje es cambiar la verdad, y quien redefine las palabras controla las conciencias. Consideremos el engaño y la salvación. En 2 a los Tesalonicenses, Pablo dice que Dios mismo envía un poder engañoso con el fin de que no sean salvos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Rechazar la verdad y complacerse en la injusticia expone a la persona al engaño que caracteriza el gobierno del inicuo que ya opera desde antiguo. Aunque mientras la Iglesia esté en la tierra, el gobierno del Anticristo está impedido de actuar en su plenitud, eso está a punto de cambiar, porque la Iglesia será arrebatada a cualquier momento y entonces será desatado el jinete blanco de Apocalipsis 6:2. Aún los escogidos pueden ser engañados. En Mateo 24 y Marcos 13, Jesús advierte que hasta los escogidos pueden ser engañados. El ser humano tiene conductas repetitivas y por lo tanto es previsible.
El enemigo conoce esas conductas y está entrenado en inducir al hombre a pecar con manipulaciones de ideas, como vimos en Génesis 3. La Biblia y el Espíritu Santo dan al cristiano las herramientas para discernir el engaño y esquivarlo, pero no todo el mundo es suficientemente diligente en el estudio de la palabra y en oír al Espíritu Santo y obedecerlo, y así se exponen al engaño. ¿Qué es la neolengua? George Orwell era el seudónimo de Eric Arthur Blair, quien al parecer fue parte de esas sociedades que trabajan para formar el gobierno único mundial del inicuo. Eso explicaría por qué supo describir con tanta precisión las características de ese sistema de la cuarta bestia, al que Daniel describió como teniendo unos dientes grandes de hierro que devoraba y desmenuzaba todo y las sobras hollaba con sus pies. La novela de Orwell se tituló 1984 y describe un gobierno tiránico que cada vez se parece más a la realidad que vivimos hoy día. Ese gobierno tiránico redujo el vocabulario para impedir pensamientos críticos. Orwell dijo que cuando se cambian las palabras, se cambia la realidad, como vimos antes. Una de las consecuencias de creer una realidad distorsionada será aceptar la marca de la bestia descrita en Apocalipsis, como ya lo hemos mencionado también. Quédate pues con esta idea. Cambiar las palabras cambia la realidad. Eso es la neolengua, la tergiversación del vocabulario para reducir las ideas a conceptos oficiales, alineándolos a los propósitos de los agentes de la gobernanza mundial. Así como en el Edén el enemigo distorsionó la palabra de Dios, hoy lo hace mediante la manipulación del lenguaje social. Veamos algunos ejemplos. Pongamos el foco sobre la mentira. Al oír los términos, fíjate en el efecto psicológico que produce el cuestionarlos. La palabra sostenibilidad se usa para presentar políticas ambientales o económicas como moralmente indiscutibles. Eso bloquea la crítica científica, económica o técnica. Resiliencia, según la neolengua, es aceptar la adversidad sin cuestionar sus causas estructurales. Eso transfiere la responsabilidad al individuo, ya que si no soporta los problemas o cuestiona los que los han provocado, el afectado es el culpable por supuestamente no tener resiliencia. La palabra inclusividad se usa como una extensión de los derechos formales de grupos diversos. Eso disuelve el debate sobre el mérito o límites de identidad, ya que el mero hecho de encasillar a alguien bajo una etiqueta de una minoría cualquiera justifica que hay que premiar a esa persona por algo que no merece. Con la excusa de la inclusividad, se obliga a los demás a aceptar conductas inaceptables y a menudo delictivas, como ocurre por ejemplo con la migración descontrolada. El término tolerancia cero se usa para justificar la vigilancia o control en nombre de la seguridad. Eso legitima medidas punitivas a todo el que discrepe del relato oficial de lo que es correcto o no. Cuando hablan de desinformación, en realidad se refieren a información que no sea aprobada por el sistema de gobernanza mundial. De esa forma, se hacen con el control de la verdad, ya que establecen que solo lo que ellos dicen es lo aceptable y lo que la sociedad debe pensar. No importa las evidencias que se den para mostrar la verdad. Otro término de la neolengua es seguridad digital. Según ellos, así se protege al sistema de contenidos peligrosos, lo que justifica la censura preventiva. Lo primero que habría que preguntar es, ¿peligroso para quién? Esas medidas anulan la libertad de expresión y la no discriminación que se establece en las constituciones y tratados internacionales. Cuando hablan de desarrollo sostenible, lo que están haciendo es justificar políticas económicas alineadas con metas ambientales globalistas. Eso sustituye el debate soberano por planificación centralizada. Una vez más, se cercena la libertad de expresión usando términos engañosos. Con gobernanza global se justifica que la coordinación internacional de gobierno es para el bien común. Lo que se esconde es realmente la disolución de la responsabilidad de los gobiernos nacionales que se han hecho con el poder a costa de engañar al pueblo a fin de entregar la soberanía nacional a organizaciones supranacionales que nadie ha elegido. Cuando se habla de empoderamiento, se está insinuando que se hace una transferencia simbólica de poder sin cambios reales. Ese término satisface la demanda de participación sin alterar las jerarquías. La igualdad de oportunidades aparentemente alude a un principio retórico de justicia social,
aunque oculta desigualdades estructurales que no han sido abordadas y no pueden ser cuestionadas. El término diversidad aparentemente promociona la idea del pluralismo, pero en la práctica homogeneiza un pensamiento encasillado en una moral única determinada por el poder. La palabra narrativa se usa para hacer saber a la población que ese es el relato dominante oficial. Las ideas que se etiquetan como narrativa sustituyen hechos por interpretaciones y el que las cuestiona sufre las consecuencias. El diálogo social se vende como consultas controladas por instituciones del gobierno y se usa para dar apariencia de consenso. La palabra innovación transmite un criterio positivo en sí mismo, aunque cuando se emplea en el marco de un relato oficial, se usa para desactivar críticas éticas o científicas que puedan discrepar de ese relato oficial. Se habla también de inteligencia emocional en el marco de adaptación del individuo al entorno. Eso lleva a la persona a sentirse mal si no prioriza el conformismo sobre un juicio crítico. Es decir, obedece sin cuestionar o serás tildado de persona sin inteligencia emocional. En otras palabras, no sabes aguantar reveses e injusticias. Con el término alfabetización mediática se supone que están ayudando al ciudadano a entender las cosas correctamente. En esa realidad están induciéndolo a depender de fuentes autorizadas. Se cuentan las noticias a medias, se enfatizan temas que no tienen relevancia colectiva, mientras que se omite información importante y sobre todo no se hacen análisis de contexto. Solo se dan ráfagas de titulares, sin tiempo siquiera a analizar las posibles repercusiones de lo que se ha dicho. Eso es alfabetización mediática, enseñar a no pensar. Cuando se oye hablar de ciudadanía global, se está oyendo un adoctrinamiento para hacer pensar que tenemos una identidad supranacional. Eso merma la identidad nacional y minimiza la resistencia patriótica en pro de los intereses del gobierno mundial. A menos resistencia de pensadores, más paz y seguridad para el sistema tiránico. Se habla de neutralidad de carbono y expresiones similares. Ese término se usa como un objetivo técnico incuestionable. Lo que en el fondo se busca es llevar a la gente a aceptar una agenda de saqueo económico bajo una supuesta causa moral que ni siquiera tiene respaldo científico. La equidad aparentemente busca la igualdad moral, aunque abstracta. En la práctica reemplaza la justicia concreta por una retórica ética que no está respaldada por hechos. Por ejemplo, la persecución por impuestos no es igual para una persona común que para una que está en alguna esfera de poder. La sostenibilidad emocional aparentemente busca la gestión psicológica, mientras que en realidad despolitiza el malestar por las injusticias y falta de equidad. Cuando se oye hablar de cultura de paz, se supone que se habla de ausencia de conflicto, cuando en realidad lo que se trata es de suprimir el disenso legítimo, haciendo sentir mal a quien se atreve a cuestionar los medios para conseguir la paz, entre comillas. Es decir, la paz tiene que ser lo que dice el sistema que es paz, y se tiene que aceptar sin discutir. En eso consiste la cultura de la paz. Una de las palabras más prostituidas por la neolengua es transparencia. Con ella se transmite la idea de que el sistema está informando de qué hace, cómo lo hace, quién lo hace, etc. Es decir, es una publicidad controlada de datos. En realidad, esa palabra solo crea la ilusión de que el ciudadano controla lo que hace el gobierno, cuando no hay nada más lejos de la realidad. Si no te lo crees, ponte a investigar algún tema realmente importante para el poder. Por ejemplo, los contratos firmados entre farmacéuticas y gobiernos o los acuerdos de gobiernos y energéticas. Cuando oigas hablar de innovación social, no quiere decir realmente que están fomentando nuevas formas de gestión comunitaria, sino que están encubriendo la privatización de servicios públicos para beneficio de unos pocos cercanos al poder. Otro término bastante común es la cohesión social. Así es como los agentes de la gobernanza mundial intentan dar idea de una unidad sin pluralidad ideológica. Ese discurso fomenta el conformismo sin cuestionamiento. Cuando oigas hablar de pobreza energética, pobreza habitacional, pobreza sanitaria, etc., debes entender que son términos usados por la ONU y sus ramificaciones para medir, gestionar y justificar políticas dentro del marco de la gobernanza social sostenible.
Esos términos traducen la desigualdad social en métricas técnicas que legitiman la intervención y vigilancia globalizadas. Veamos ahora 5 términos más porque es importante que detectes cuándo están intentando manipular tu pensamiento. Al hablar de sociedad del conocimiento, aparentemente se refieren al control del saber por tecnocracias. El resultado de ese control es la jerarquización de quien puede producir la verdad que no debe ser cuestionada. La transformación digital da idea de modernización inevitable, cuando lo que esconde es una centralización de datos y vigilancia. Otro término comúnmente usado para imponer la adhesión a ideologías oficiales es la tolerancia activa. Eso hace al disidente sentirse culpable y hasta el que intenta mantenerse neutro es señalado como peligroso para el bien común. La economía circular aparentemente se refiere a un modelo ecológico idealizado para salvar el planeta y para el bien colectivo. Detrás de ello está en cambio la justificación ética del sistema para imponer impuestos a nivel global. Un presupuesto global demanda un gobernante global. Eso es la economía circular. Cuando se habla de seguridad sanitaria, se justifica la idea de restricciones masivas por el bien común, lógicamente. Lo que realmente se está haciendo es profundizar en la vulneración de libertades básicas con la excusa de una causa médica cuya veracidad científica tampoco se puede cuestionar, ya que hay que actuar con inteligencia emocional y tener resiliencia. Por fin, la neutralidad informativa, presentada como censura editorial imparcial, en realidad busca borrar el pluralismo de ideas y opiniones. En resumidas cuentas, todo este neolenguaje lleva a anular el pensamiento racional y con ello engañar a las personas, induciéndolas a tomar decisiones o permitir estructuras inhumanas que corrompen el propósito de Dios para el hombre. Hagamos ahora algunas observaciones clave. Es importante entender que la neolengua moderna no impone terror, sino adhesión moral. Si no repites los términos correctos, quedas fuera del consenso. Orwell también hablaba del crimental, es decir, el crimen de pensar lo indebido. El crimental contemporáneo no es delito penal, pero trae marginación comunicativa o reputacional. En ese entorno las palabras no describen realidades, sino que definen qué realidades se pueden pensar. Esa es la convergencia entre la ficción de Orwell y el lenguaje institucional del presente, la administración del pensamiento mediante semántica moral y tecnocrática. A eso se refería el autor cuando dijo que al cambiar el lenguaje se cambia la realidad. Ese es el corazón de la estrategia del neolenguaje. Todo lo que salga del relato oficial pasa a ser tildado y perseguido como crimental, aunque no se llame así. Seguramente a estas alturas no quedan dudas de que quien define el lenguaje define los límites del pensamiento. Vivimos tiempos peligrosos. Mucha gente está contaminada con estas ideas y a menudo cuando ven que alguien no se somete a ellas, consideran que esa persona es una amenaza para el orden del conjunto. Esas personas actúan como si fueran zombies sin cerebro y son usadas por el poder como herramientas para atacar a los que piensan, como vimos claramente en 2020. Hoy día no importa si algo es verdad o mentira, sino que se crea. El problema, por lo tanto, no es que te mientan, sino que te lo creas. La capacidad que Dios dio al hombre para pensar es un don que conlleva responsabilidad moral ante la verdad. Dios prometió que el que busca la verdad la encuentra, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, ha sido enviado, entre otras cosas, para guiarnos a toda la verdad. Indagar para encontrar la verdad puede causar temor por lo que dirán o pensarán de nosotros los que tienen las mentes cautivas por ese sistema. Pero la verdad nos hace libres y el temor nos paraliza. La pregunta es, ¿queremos ser políticamente correctos o andar en la luz de la verdad? Veamos ahora qué dijo Pablo sobre el tema de la neolengua. Cada palabra que oímos puede moldear nuestro pensamiento y cada pensamiento forma nuestras decisiones. Dejarse seducir por la neolengua es ceder terreno al enemigo en el campo del pensamiento y el libre albedrío. El creyente debe discernir a la luz de la Biblia lo que oye. El Espíritu Santo sigue hablando hoy a los corazones sinceros, enseñando, corrigiendo y guiando a toda verdad. Pero solo puede hacerlo con quien decide escuchar y obedecer. Hace 2000 años el apóstol Pablo dijo: «No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con esas palabras, Pablo no solo exhorta, sino que revela el antídoto contra la neolengua y el engaño, la renovación del entendimiento. Quien se conforma al molde del mundo termina adoptando su lenguaje, sus valores y sus mentiras. Pero quien renueva su mente con la palabra y se deja guiar por el Espíritu Santo, mantiene intacto su libre albedrío y Babilonia no lo puede secuestrar. Dios no quiere autómatas religiosos ni creyentes silenciados, sino personas libres en su espíritu, capaces de discernir entre el bien y el mal. Camina en la verdad aunque sea contracorriente, porque solo la verdad nos hace verdaderamente libres. La voluntad de Dios perfecta y agradable es que seamos salvos de la ira venidera y vivamos en verdad. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Solo Él puede liberar al ser humano del poder del engaño. Por lo tanto, la verdad no es una idea, es una persona y se llama Jesucristo. Como verás en nuestros canales, no promocionamos personas, ministerios, denominaciones, ni cobramos por nuestro trabajo. La idea es que, quien reciba el material, se centre en el mensaje, sin importar el mensajero. Apuntamos todo el tiempo a Cristo, porque solo Él puede redimir al hombre. Conectamos la profecía bíblica con los acontecimientos que nos rodean, a fin de poner en evidencia que solo Dios conoce el fin desde el principio y para mostrar con vivencias diarias, que la Biblia es la verdad. Eso ayuda a muchos a fortalecer la fe y tener una perspectiva más real del mundo que les rodea. Trabajemos en equipo como cuerpo de Cristo. Nosotros producimos el material y tú lo compartes entre tus contactos. Así, juntos, haremos llegar el mensaje a más personas. Suscríbete a nuestros medios.